Si me hubiera permitido sentir, no habría sobrevivido, ni entonces, ni en los siguientes 20 o 30 años. Cuenta el protagonista la historia que te voy a contar hoy. ¿Y vos sentís algo parecido que a veces tratás de no sentir para no morirte? Que si te permitieras sentir determinadas emociones, no las podrías tolerar, te morirías. La historia de hoy es la de un cardiocirujano que la noche que festeja los 50 años de egresado de médico, a sus 75 años, se encuentra con un compañero y le dice: el pasado ha comenzado a emerger y no lo puedo parar. Una frase inquietante. Le va contando toda esa noche que pocas semanas atrás había dado una conferencia a Venezuela, que fue un éxito, y cuando se estaba volviendo al aeropuerto sufrió un intento de secuestro, del cual pudo zafarse, poniendo en juego la misma astucia, los mismos mecanismos que había usado 60 años atrás, cuando era un adolescente judío intentando sobrevivir a la ocupación nazi de Budapest. Si no hubiera tenido ese intento de secuestro, quizá ese sentimiento, ese trauma, eso seguía tapado hasta el final de su vida. Tuvo 60 años así. Y sin embargo, un hecho traumático vuelve a conectar aquel hecho traumático y abre la caja de Pandora. En esa larga charla con ese amigo, esa noche de los 50 años de egresado, dice cosas tremendas. Cuenta lo que habían sido todo su esfuerzo por sobrevivir siendo un adolescente a los soldados nazis. Y cuenta la culpa que aparece, que sintió, que la tuvo inconsciente tantas décadas, tantos años, por no haber podido salvar a algunos compañeros de algo que seguro fue la muerte. Él en algunos momentos quedó capturado, atrapado por los soldados nazis y usando su ingenio y su astucia se pudo salvar de esa situación y seguir vivo. Pero no pudo salvar a unos compañeros, a una pareja de ancianos, y saber que esas personas iban a ser deportadas a un campo de concentración y las iban a matar, lo atormentó toda su vida. Y entiende que quizá su profesión de médico, haber decidido ser médico y después cardiocirujano, tuvo que ver con su propio esfuerzo de redimirse, de salvarse, de sentir menos culpa por no haber ayudado a aquellos compañeros. Y que se pasó 50 años de su vida trabajando como un enfermo, 10, 11, 12 horas por día, a veces sábados y domingos, salvando vidas, para ver si se sentía menos culpable. De algo que en el fondo él no pudo evitar. Era un pequeño joven de 15 años que apenas sí pudo sobrevivir a sí mismo. No tenía responsabilidad sobre sus compañeros o sobre otras personas, pero así lo vivió en su sensibilidad. Y que estar en el quirófano, donde pasó toda su vida, que le reprochaba a su familia que trabajaba, que era un adicto al trabajo, pero el quirófano le daba una sensación de familiaridad que tenía que ver con las calles de su Budapest natal, donde ese tiempo de la ocupación nazi había una atmósfera de gran peligro. En cada esquina podía encontrar la muerte. Lo mismo que le pasaba cuando estaba haciendo una operación de riesgo cardíaco. Que tener el corazón en la mano de un paciente en un eventual trasplante le daba la sensación de fragilidad, no de omnipotencia, que ese corazón que iba a trasplantar podía funcionar o no, que lo sentía latir, que la vida es frágil. Todo eso lo retrotraía a esa experiencia tan intensa, traumática vivida. Y la verdad que dice cosas increíbles como: el peligro me calma. Una frase con la que yo personalmente me sentí muy identificado. Siempre sentí lo mismo, me ha gustado la adrenalina de todas las adicciones que he tenido en mi vida. El peligro sentí que me daba una especie de efecto analgésico. Hoy puedo ver que no nos calma, lo que hace es que nos distrae y que no estemos conectados con ese vacío, con ese dolor. Por un ratito, al estar tan focalizados en ocuparnos de ese peligro, en sobrevivir, sentimos una especie de sosiego, de paz, de tranquilidad, que no tiene nada que ver con la paz, pero nos distrae del dolor que sentimos. Y él por eso se pasaba tantas horas operando. Era su analgésico emocional.
estar tan concentrado lo distraía por un rato el dolor y el vacío que sentía. Esta frase con la que abrí la historia, si me hubiera permitido sentir, no habría sobrevivido, ni entonces ni en los siguientes 20 o 30 años. ¿Quién no ha sentido que hay determinadas circunstancias, situaciones que desconectamos nuestras emociones porque no vamos a tolerar atravesar, sentir eso? Preferimos no sentir más nada. Y a veces ese desenchufe dura décadas. Y no es que desenchufamos selectivamente determinada situación dolorosa. Terminamos desenchufando todo. Nos vamos a vivir al congelador. Y ahí nos quedamos viviendo en la cumbre del Everest, muertos de frío, solos, abandonados, autoabandonados. La historia es tremenda y reflexiona sobre esto, el condicionamiento que nos generan, hechos muy difíciles que nos tocaron vivir. Nuestros mecanismos para sobrevivirlos pueden invalidarnos y congelarnos décadas. Y lo largo que son estos procesos. A veces queremos volver a sentir demasiado rápido, olvidándonos que ese no sentir nos salvó la vida. Y por eso nos cuesta tanto volver a sentir. En un momento determinado percibimos que si sentíamos nos íbamos a morir, no íbamos a ser capaces de sobrevivir, y usamos ese mecanismo para sobrevivir, y así seguimos muchísimos años. Y esta es la pregunta que te dejo hoy. ¿Cuáles son esos sentimientos, esas emociones, esas historias dolorosas que has vivido y que las tenés tapadas, sepultadas, convencido de que así duelen menos? No duelen menos. Es mejor darse cuenta cuáles son, identificarlas, ponerlas en la superficie y confiar que así por lo menos nos van a condicionar un poco menos